El zumbido de los neumáticos contra el asfalto llenaba la cabina de la camioneta de Mark Holloway mientras conducía por las tranquilas calles suburbanas. Era tarde, más tarde de lo que solía llegar a casa, pero un trabajo de reparación de última hora en su taller de automóviles lo había mantenido trabajando hasta pasada la medianoche. Estaba exhausto, listo para desplomarse en la cama junto a su esposa Lisa y olvidar el largo día. Pero al girar hacia su entrada, algo no estaba bien. El coche de Lisa estaba estacionado afuera en lugar de en el garaje, el motor estaba encendido, la ventana del lado del conductor estaba a medio bajar y, a través del tenue resplandor de la farola, podía ver una figura desplomada en el asiento delantero. Su primera reacción fue preocupación. ¿Estaba herida? ¿Había pasado algo? Mark apagó su motor y salió, el aire fresco de la noche enviando un leve escalofrío por su columna. Se acercó, sus botas crujiendo contra la grava, y fue entonces cuando la vio, lisa, desparramada en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados. Estaba inconsciente. Su pulso se aceleró. Alcanzó la manija de la puerta y la abrió, un olor a alcohol y algo dulzón y enfermizo emanó. Una botella de champán a medio vaciar yacía en el portavasos, con su contenido derramado sobre su camisa. Pero eso no fue lo que lo detuvo en seco. Lisa no llevaba su propia ropa. En lugar de los pijamas de seda que solía usar para dormir, estaba envuelta en una blusa arrugada y mal abotonada, y el estómago de Mark dio un vuelco, llevaba unos boxers de hombre, no los suyos. Por un momento, el mundo a su alrededor se redujo. Su mente luchaba por procesar lo que veía, su esposa, su Lisa, desmayada con la ropa interior de otro hombre. Entonces, un sonido, un gemido amortiguado. La cabeza de Mark se alzó de golpe. No venía de ella, venía del maletero. Un temor lento y profundo se asentó en sus huesos mientras dirigía su mirada hacia la parte trasera del coche. Sus respiraciones se volvieron superficiales, sus dedos se cerraron en puños. Con pasos deliberados, caminó alrededor del vehículo, su propia reflexión distorsionada en las ventanas oscuras. El sonido se repitió, esta vez más claro, una voz masculina, amortiguada, luchando. Mark alcanzó la manija del maletero, dudó por medio segundo, luego la abrió de un tirón. Lo que vio quedaría grabado en su mente para siempre, un hombre, medio desnudo, su cuerpo envuelto en cinta adhesiva enredada, yacía acurrucado en el espacio reducido. Sus ojos, abiertos y salvajes de pánico. Su boca estaba rellena de tela, una tela blanca y de encaje, la ropa interior de Lisa. El corazón de Mark latía contra su caja torácica como un tambor de guerra. El hombre se retorcía, intentaba hablar a través de la mordaza, su voz saliendo como un gemido confuso. Y entonces lo vio, esparcidos alrededor del hombre, en la oscuridad del maletero, había más pares de ropa interior masculina, algunos doblados, otros arrugados, una colección. Mark dio un paso atrás, el aire se sentía espeso, asfixiante. Detrás de él, Lisa se movió, un gemido silencioso escapó de sus labios mientras se reacomodaba en su asiento. Luego, como si una fuerza invisible lo ordenara, tanto ella como el hombre en el maletero despertaron al mismo tiempo, y ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Por un momento largo y angustiante, nadie se movió. El aire nocturno, antes fresco y quieto, ahora se sentía cargado con algo más pesado, algo peligroso. Los únicos sonidos eran el zumbido rítmico del motor encendido y las respiraciones erráticas del hombre medio desnudo, enredado en cinta adhesiva dentro del maletero. Sus ojos iban de Mark a Lisa, abiertos de par en par con pánico, las pupilas dilatadas como las de un animal cazado. Lisa gimió, moviéndose en su asiento, sus movimientos eran lentos, torpes, los efectos del alcohol aún aferrados a ella como una segunda piel. Sus párpados se agitaron, y luego, como si un peso invisible se levantara, los abrió con fuerza. Su mirada se encontró con la de Mark, la confusión cruzó su rostro, luego se retorció en algo ilegible. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Su mirada descendió hacia su propio estado desaliñado, hacia la inconfundible extrañeza de los boxers que se adherían a su piel. Mark vio el momento exacto en que la realización la golpeó. Se enderezó de golpe, su respiración superficial y desigual.
Sus manos se movieron instintivamente hacia su cuerpo, agarrando la tela como si pudiera hacerla desaparecer, borrar la evidencia. Su boca se abrió de nuevo, esta vez un susurro estrangulado apenas rompió el pesado silencio: Mark. Su nombre salió de sus labios como una súplica rota. Él no respondió. No se movió. Solo la miró, su expresión ilegible, sus pensamientos enredándose de maneras que ni él mismo podía entender completamente aún. La mirada de Lisa pasó por encima de él, vio el maletero abierto y luego lo vio a él. Un jadeo agudo escapó de ella mientras se echaba hacia atrás contra el asiento del coche, su cuerpo tensándose como si se preparara para un impacto. Se tapó la boca con una mano, como si al hacerlo pudiera retractarse de lo que ya había hecho. El hombre en el maletero dejó escapar un ruido amortiguado, algo entre un gemido y una súplica. Se retorcía, luchando contra las capas de cinta que ataban sus muñecas y tobillos, su respiración saliendo en ráfagas cortas y desesperadas. Lisa giró la cabeza hacia Mark, sus ojos ahora llenos de algo cercano al terror. No es. Su voz se quebró. No es lo que parece. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles e inútiles. ¿No es lo que parece? Mark dejó que la frase se hundiera, que se enroscara en sus pensamientos, que se burlara de él. Su esposa, sentada en un coche, usando la ropa interior de otro hombre, su cuerpo apestando a alcohol y malas decisiones. Un extraño atado en el maletero como un secreto descartado, su boca amordazada con el encaje de Lisa, una colección real de ropa interior masculina esparcida a su alrededor. ¿No es lo que parece? Algo profundo dentro de Mark se retorció, se rompió, cambió. Retrocedió, su movimiento lento y deliberado. Sin decir una palabra, alcanzó el maletero, sus dedos cerrándose alrededor de las muñecas atadas del hombre. El extraño se estremeció al contacto, dejando escapar otro gemido amortiguado. Mark dio un tirón brusco a la cinta, desgarrándola lo suficiente para aflojar el agarre alrededor de sus brazos, no lo suficiente para liberarlo, pero sí para recordarles a todos algo importante: ahora él tenía el control. Lisa inhaló bruscamente. Mark, por favor. Su mano se alzó, un único comando silencioso. Ella se detuvo a mitad de la frase. El zumbido del motor detrás de ella era ahora el único sonido entre ellos. La tensión, espesa como la niebla, los aplastaba a todos. Mark volvió su mirada al extraño, observando cómo el pecho del hombre subía y bajaba en ráfagas desiguales. Pronunció su primera palabra desde que abrió el maletero: ¿quién eres? El extraño dejó escapar un sonido desesperado a través de la mordaza. Los dedos de Mark se crisparon, se agachó ligeramente, lo suficiente para agarrar la tela de encaje encajada en la boca del hombre y, lentamente, con una lentitud agonizante, la retiró. El hombre aspiró una bocanada de aire, sus labios agrietados, su rostro brillante de sudor. Tosió una, dos veces, su voz áspera y cruda. Mi nombre es. Su voz se quebró, y se lamió los labios antes de intentarlo de nuevo. Tom. Mi nombre es Tom. Mark ladeó la cabeza ligeramente, su mirada inquebrantable. Tom, repitió. Tom tragó con fuerza, asintiendo rápidamente, como si estuviera ansioso por demostrar su cooperación. Está bien, Tom, dijo Mark, su voz inquietantemente tranquila. ¿Por qué estás en el maletero de mi esposa? Silencio. La mirada de Tom se desvió hacia Lisa, su rostro retorciéndose con algo entre vergüenza y arrepentimiento. Lisa parecía querer desaparecer. Mark dejó que su mirada se posara en ella ahora, fría e ilegible. Lisa. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo. Una guerra rugía detrás de sus ojos, una batalla silenciosa entre la verdad y cualquier mentira que intentara armar. Luego, un susurro: no lo sé. Mark inhaló lentamente, cerrando los ojos por un breve momento, solo lo suficiente para recoger la tormenta que se gestaba dentro de él. Cuando los abrió de nuevo, algo cambió en la expresión de Lisa, como si acabara de darse cuenta de cuán profundo era el agujero bajo sus pies. No iba a hablar para salir de esto. Mark dio un paso atrás, echando una larga mirada a la escena frente a él, su esposa,
pálida y temblorosa, Tom, atado y humillado, los restos de una noche en la que había tropezado por puro accidente. Debería haber sentido algo, ira, asco, desamor. Pero todo lo que sentía era claridad. Y por primera vez en su vida, Mark Holloway sabía exactamente qué iba a hacer a continuación. La noche se extendía en un silencio inquietante, el zumbido del motor aún vibrando en el aire. El olor a champán derramado persistía, mezclándose con algo más primitivo, el miedo. Mark podía verlo en sus ojos ahora, Lisa, aún sentada en el coche, su pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y nerviosas, Tom, extendido en el maletero, sus músculos tensos por el temor, su piel brillando bajo la tenue luz. Mark exhaló lentamente, estabilizándose. No iba a perder el control, no, eso sería demasiado fácil para ellos. En cambio, iba a darles una lección que nunca olvidarían. Sin decir una palabra, Mark alcanzó el rollo de cinta adhesiva envuelto alrededor de las muñecas de Tom y tiró de él. El adhesivo se estiró y gimió antes de desprenderse con un chasquido agudo. Repitió la acción con los tobillos de Tom, luego retrocedió, observando cómo el hombre dudaba antes de sentarse. Las manos de Tom temblaban ligeramente, su piel roja e irritada por la cinta. Miró a Lisa en busca de orientación, pero ella permaneció congelada, sus manos agarrando la tela del asiento como si fuera un salvavidas. Mark se agachó junto al maletero, nivelando su mirada con la de Tom. «Levántate». El comando fue silencioso, pero cortó la tensión como una cuchilla. Tom dudó. La expresión de Mark no cambió. «Dije que te levantes». Tragando con fuerza, Tom obedeció. Se movió con torpeza, sus músculos rígidos, sus movimientos cautelosos, como si esperara un golpe repentino. Tropezó ligeramente cuando sus pies tocaron el pavimento, sus ojos yendo de Mark a Lisa, buscando una escapatoria, una explicación, cualquier cosa que pudiera arreglar el desastre en el que se había metido. Pero no había salida, no más. Mark dio un paso más cerca, no amenazante, no violento, solo lo suficientemente cerca para que Tom sintiera el peso del momento aplastándolo. ¿Cómo terminaste en ese maletero? Tom se lamió los labios, mirando hacia Lisa de nuevo. Su voz estaba ronca cuando finalmente habló. Yo, no lo sé, hombre. Un minuto estaba con ella, y luego desperté así. La ceja de Mark se alzó ligeramente. ¿No lo sabes? Lo juro. La expresión de Mark permaneció impasible. Luego, en un movimiento rápido, metió la mano en el bolsillo de Tom y sacó su teléfono. Tom apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mark lo desbloqueara, sin contraseña, un aficionado. La pantalla iluminó su rostro con un resplandor fantasmal mientras desplazaba los mensajes. Y allí estaba, un hilo de mensajes, docenas de mensajes, planes, fotos, bromas. Tom se movió incómodo cuando Mark giró el teléfono para que pudiera ver la pantalla. Las palabras lo miraban fijamente, condenatorias en su casualidad. Tom, tu esposo es tan idiota, juro que no tiene ni idea. Lisa, lo sé, es demasiado fácil. Tal vez deberíamos parar antes de que se dé cuenta. Tom, tú eres la que me dijo que querías probar algo nuevo. Lisa, no me refería a esto, ni siquiera recuerdo cómo llegamos aquí. Tom, relájate, cariño, te reirás de esto por la mañana. Los dedos de Mark se apretaron alrededor del teléfono, su mandíbula se tensó ligeramente antes de exhalar por la nariz. La respiración de Lisa se entrecortó. Mark, yo. Él levantó una mano de nuevo, silencio. Luego, con una calma inquietante, volvió a Tom. Dime, dijo Mark, ladeando la cabeza ligeramente, ¿te parece divertido ahora? Tom negó con la cabeza rápidamente, el último vestigio de bravuconería desapareciendo de su rostro. Mark dejó que la pregunta se asentara por un momento antes de moverse de nuevo. Desplazó los contactos, encontró lo que buscaba y presionó enviar. Una foto, enviada a cada mujer en la lista de contactos de Tom, una foto de Tom atado en el maletero, medio desnudo, su rostro congelado en miedo. El teléfono de Tom vibró casi al instante, las respuestas comenzaron a llegar.
Asterisco, ¿qué demonios, Tom? ¿Es una broma? Dios mío. Asterisco, Tom se lanzó hacia adelante, pero Mark fue más rápido. Sacó el teléfono de su alcance y lo levantó, su voz una advertencia silenciosa: inténtalo de nuevo y estarás explicando esto a la policía. Tom se detuvo en seco. Lisa jadeó. Mark, no puedes. Él se giró hacia ella ahora, y por primera vez esa noche, había algo en su expresión más allá de una compostura helada. ¿Qué? Su voz era baja, controlada. No puedo asegurarme de que todos vean exactamente qué tipo de hombre es. Lisa palideció. El agarre de Mark en el teléfono se aflojó, luego, con completa indiferencia, lo dejó caer de sus dedos. Golpeó el pavimento con un ruido sordo. Tom dudó por un momento antes de agacharse para recogerlo, sus manos temblando. Las siguientes palabras de Mark fueron silenciosas. Corre. Tom levantó la mirada bruscamente. ¿Qué? Mark ladeó la cabeza hacia la carretera. ¿Me escuchaste? Tom tragó con fuerza, su nuez de Adán subiendo y bajando. Pero mi ropa. Mark dio un paso más cerca, su voz apenas un susurro. Corre. Algo dentro de Tom se rompió. Sin otra palabra, giró y corrió calle abajo, sus pies descalzos golpeando el pavimento, su respiración saliendo en jadeos cortos y desesperados. Lisa dejó escapar un sonido estrangulado. Mark, ¿qué estás haciendo? Él no respondió. Simplemente se quedó allí, viendo la figura de Tom desaparecer en la oscuridad. Solo entonces se volvió hacia su esposa, su mirada ilegible, su voz desprovista de emoción. Ahora, dijo, sus palabras lentas y deliberadas, hablemos de ti. Lisa estaba congelada en el asiento del pasajero, su respiración superficial, sus dedos tan apretados alrededor del borde de su falda que sus nudillos se volvieron blancos. Había visto a Tom desvanecerse en la noche, tropezando medio vestido en la oscuridad como un ciervo asustado, y sabía que ella era la siguiente. Pero Mark no estaba gritando. No estaba rompiendo cosas ni exigiendo respuestas. No, estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Las llaves tintinearon en su mano mientras se deslizaba en el asiento del conductor a su lado. El cuero crujió bajo su peso mientras se inclinaba hacia adelante, poniendo el coche en marcha con una lentitud deliberada. Lisa finalmente encontró su voz. Mark, por favor. Él no dijo nada. Su garganta se apretó mientras el coche comenzaba a moverse, saliendo suavemente de la entrada y hacia la tranquila calle suburbana. Tragó con fuerza. ¿A dónde vamos? Mark mantuvo sus ojos en la carretera. A un lugar especial. Lisa parpadeó, la confusión cortando su miedo. ¿Qué? Mark no respondió de inmediato. La suave luz de las luces del tablero proyectaba sombras en su rostro, haciendo su expresión ilegible. Luego dijo, casi conversacionalmente, ¿recuerdas nuestra luna de miel? Las palabras la golpearon como una bofetada. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No sabía qué decir. Por supuesto que lo recordaba, había sido hermoso, una semana perfecta en un pequeño motel junto al lago, solo ellos dos, sin trabajo, sin distracciones, solo charlas nocturnas, mañanas lentas y promesas que parecían irrompibles. Pero, ¿por qué lo mencionaba ahora? Su estómago se retorció cuando la realización la golpeó. No, susurró. Mark no reaccionó. Simplemente siguió conduciendo, las luces de la calle destellando en su rostro en intervalos. El pulso de Lisa latía en sus oídos. Mark, por favor, llévame a casa. Podemos hablar de esto, podemos. Mark giró hacia una carretera familiar. Las palabras de Lisa se atoraron en su garganta. Conocía este lugar, el camino estrecho y sinuoso que salía del pueblo, el viejo letrero de madera apenas visible en la oscuridad. El motel. El mismo donde habían pasado su luna de miel. La vista de este hizo que su pecho se apretara. Se veía igual que hace todos esos años, pintoresco, casi encantador en su aislamiento.
Un letrero de neón desvaído parpadeaba sobre la oficina, proyectando un tenue resplandor rosa en el estacionamiento vacío. La respiración de Lisa se entrecortó. ¿Por qué estamos aquí? Mark finalmente se giró para mirarla, sus ojos profundos y oscuros, fijos en los de ella, ilegibles y tranquilos. Para recordarte. El coche se detuvo lentamente. El silencio se extendió entre ellos, espeso y asfixiante. Lisa negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No entiendo. Mark exhaló por la nariz, tamborileando sus dedos contra el volante. Su voz era suave cuando habló. Pensé en confrontarte en casa, en gritar, romper cosas, tal vez incluso llorar. Dejó escapar una risa corta y sin humor. Pero luego me di cuenta de que eso no es lo que recordarías. El corazón de Lisa latía con fuerza. Recordarías las palabras, continuó Mark, olvidarías la rabia, olvidarías todo lo que te dije en el momento. Se giró hacia el motel, su mirada deteniéndose en el edificio como si viera a través de él. Pero no olvidarás esto. La boca de Lisa se secó. Antes de que pudiera responder, Mark abrió su puerta, salió y caminó hacia su lado. Abrió la de ella a continuación. Ella no se movió. Su expresión permaneció impasible. Baja. Lisa dudó, su mente acelerada. Si corría, ¿a dónde iría? Estaban en medio de la nada, sin autos, sin personas, solo el motel vacío y el aire frío de la noche presionando contra su piel. La voz de Mark cortó sus pensamientos. No lo pediré de nuevo. Tragando contra el nudo en su garganta, Lisa salió del coche. La grava crujió bajo sus tacones mientras se enderezaba, todo su cuerpo tenso. El aire estaba cargado con el olor a pino y algo más, algo viejo, como si el tiempo mismo se hubiera asentado en las vigas de madera del motel, observando, esperando. Mark caminó hacia la recepción, Lisa lo siguió, sus piernas sintiéndose más pesadas con cada paso. El recepcionista del motel apenas levantó la vista cuando Mark pidió una llave. En segundos, una tarjeta de acceso oxidada se deslizó por el mostrador y Mark la recogió sin decir una palabra. La respiración de Lisa era corta y rápida mientras él se giraba hacia ella, señalando con la cabeza hacia el pasillo. Ella dudó. Mark, yo. Muévete. La palabra fue cortante. Ella obedeció. El pasillo se extendía ante ellos, con poca luz, las paredes cubiertas de papel tapiz desvaído. Cada puerta parecía idéntica, desgastada por años de extraños pasando por allí. Habitación 203. Su habitación. Mark deslizó la tarjeta por la cerradura. La puerta hizo clic al abrirse. Lisa entró vacilante, sus ojos recorriendo el lugar. Se veía casi exactamente igual, la misma cama pequeña con un edredón verde oscuro, los mismos cuadros baratos en las paredes, el mismo olor a madera de cedro mezclado con viejos recuerdos. Se giró hacia Mark, su garganta seca. ¿Por qué estamos aquí? Él no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño y metálico. El estómago de Lisa dio un vuelco. Su teléfono. Mark lo levantó entre dos dedos antes de arrojarlo sobre la cama. Míralo bien, dijo. El corazón de Lisa latía con fuerza mientras la pantalla cobraba vida. Mensajes, docenas de ellos, no los suyos. Fotos, capturas de pantalla, los mensajes de texto que había enviado, los que pensó que había mantenido en privado, los que pensó que había escondido bien. Mark dio un paso lento hacia ella, su voz baja y firme. Esto, dijo, señalando el teléfono, es cada mentira que me has dicho, cada excusa, cada secreto. La respiración de Lisa salió en ráfagas cortas y de pánico. Mark, por favor. Pero él no había terminado. Metió la mano en su otro bolsillo y sacó algo más, una memoria USB. La levantó, dejando que la tenue luz del motel se reflejara en su superficie. También querrás ver esto. Lisa tragó con fuerza. ¿Qué es eso? La expresión de Mark no cambió. Es un recordatorio.
Y luego, con una precisión tranquila, caminó hacia el viejo televisor del motel, insertó la memoria y presionó reproducir. La pantalla del televisor parpadeó, proyectando un resplandor azul frío en la habitación del motel con poca luz. El aire se sentía más pesado, asfixiante, mientras Lisa permanecía congelada en el lugar, su pulso martilleando en sus oídos. Mark no dijo una palabra mientras retrocedía, cruzando los brazos sobre su pecho. No estaba mirando la pantalla, la estaba mirando a ella. Lisa tragó con fuerza, sus piernas se sentían débiles, su respiración superficial. Y entonces el video comenzó. Al principio, solo había estática, un leve crujido de ruido blanco. Luego, la imagen se aclaró, una habitación de hotel granulada, no esta, pero una que se veía inquietantemente similar. El estómago de Lisa se retorció en un nudo. La reconoció al instante, la iluminación tenue, la cama deshecha, el espejo reflejando dos figuras enredadas juntas. Ella y él. Un sonido estrangulado se atoró en la garganta de Lisa mientras se lanzaba hacia adelante, sus dedos temblando mientras alcanzaba el televisor. Apágalo. Mark no se movió. Su respiración ahora salía en jadeos de pánico. Mark, por favor, apágalo. Pero él no lo hizo. Solo se quedó allí, en silencio, observando. El metraje continuó reproduciéndose. Lisa apenas se reconoció a sí misma en la pantalla, riendo, susurrando, presionándose contra Tom de maneras que ya no podía negar. No le quedaban excusas. Sus dedos se cerraron en puños. ¿Dónde conseguiste esto? La voz de Mark era tranquila, demasiado tranquila. No importa. Lisa se giró para enfrentarlo, sus ojos desesperados, salvajes. ¿Contrataste a alguien? ¿Me estabas espiando? Mark dejó escapar un exhalo silencioso, negando con la cabeza. ¿Realmente piensas que fuiste tan cuidadosa? Una realización nauseabunda se asentó sobre ella. No había sido cuidadosa en absoluto. Había dejado que se creyera intocable, que podía borrar sus errores tan fácilmente como los había cometido. Y ahora la miraban desde una pantalla parpadeante, innegables, irreversibles. Lisa presionó una mano temblorosa contra su boca, la bilis subiendo en su garganta. Mark ladeó la cabeza ligeramente, estudiándola. ¿Cuántas veces? Ella no pudo responder. ¿Cuántas, Lisa? Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Mark dejó que el silencio se extendiera entre ellos antes de finalmente negar con la cabeza. No importa, dijo de nuevo. Algo dentro de ella se rompió. Si importa, soltó ella. Mark dio una risa corta y sin humor. ¿Crees que el número cambia algo? ¿Crees que si dices solo una vez, o solo unas pocas veces, de alguna manera creeré que esto no fue una elección? Su voz seguía siendo baja, controlada, pero ahora había una corriente subterránea, algo afilado, algo crudo. Lisa negó con la cabeza rápidamente, las lágrimas pinchando sus ojos. No fue así, yo. Pero ni siquiera ella pudo terminar la frase, porque si fue así. Mark se apoyó contra el tocador, exhalando lentamente. Dime algo, Lisa. Ella se obligó a encontrar su mirada. ¿Alguna vez pensaste en mí? Su voz era más baja ahora, casi reflexiva. Cuando estabas con él. Lisa sintió que su estómago caía. Mark, por favor. ¿Lo hiciste? Sus manos se cerraron en puños a sus lados, su piel ardía de vergüenza, de arrepentimiento, del peso de cada elección que los había llevado aquí. Abrió la boca, luego la cerró, y Mark, él solo asintió. Eso era todo lo que necesitaba saber. El silencio entre ellos se extendió, espeso con cosas que ninguno de los dos podía retractar. El televisor seguía reproduciendo en el fondo, sus fantasmas parpadeando en la pantalla, repitiendo momentos que nunca podrían deshacerse. Lisa no podía respirar. Nunca quise, comenzó, pero Mark la interrumpió. Sí quisiste. Sus palabras eran firmes, finales. Lisa sintió que algo dentro de ella se hacía añicos. Mark exhaló lentamente, pasando una mano por su rostro.
Por primera vez esa noche, algo parpadeó detrás de su mirada, no ira, no odio, algo más vacío. La mano de Lisa tembló mientras daba un pequeño paso adelante. Mark, por favor. Lo arreglaré. Una triste sonrisa cruzó sus labios. No puedes. Su pecho dolía. Te amo. Algo en el rostro de Mark se endureció. No, Lisa, dijo, su voz tranquila. Amas lo que yo era para ti. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Eso no es cierto. Mark dejó escapar un lento suspiro, empujándose del tocador. Metió la mano en su bolsillo, sacó algo pequeño y lo colocó en la mesita de noche, un documento doblado. El corazón de Lisa se detuvo. Papeles de divorcio. Su visión se nubló. No, Mark, por favor. Él dio un paso hacia la puerta. Lisa se lanzó hacia adelante, agarrando su muñeca. Mark, no hagas esto. Por primera vez esa noche, su expresión cambió, un destello de algo, dolor, no dolor, finalidad. Mark suavemente liberó sus dedos de su muñeca y luego salió. Lisa se quedó allí, su mundo desmoronándose a su alrededor. La pantalla del televisor continuó brillando detrás de ella, reproduciendo sus pecados en un bucle interminable, y por primera vez en su vida, Lisa entendió lo que realmente significaba perder.